Capítulo 1. Y el nacimiento del caos antes del tiempo, antes de la forma, antes incluso del concepto de existencia. No había oscuridad ni luz, no había vacío, porque el vacío también es una idea nacida después. Solo existía el pulso en un latido sin origen ni destino, una vibración eterna que no pensaba, no sentía, no deseaba. El pulso no creaba por voluntad, sino por necesidad. Cada latido era una posibilidad, cada silencio entre latidos una negación. Y entonces, por primera vez, algo ocurrió. El pulso se quebró, no como se rompe una piedra, sino como se fractura una idea que no puede sostenerse más a sí misma. De esa fractura nació el caos, no como destrucción, sino como contradicción. El caos fue el primer error y al mismo tiempo la primera libertad. Del caos emergieron los primordiales. No nacieron como dioses con nombres y formas, sino como principios conscientes. Eran fuerzas que aprendieron a mirarse a sí misma. Donde uno se alzaba, otro se aponía. Donde uno afirmaba, otro negaba. Así surgió Aion, el tiempo que fluye sin memoria. Así despertó Eón, el espacio que se expande sin límite. Así respiró Luxar, la luz que revela. Y así susurró Umbros, la sombra que oculta. No eran enemigos, no eran aliados. Eran necesarios. Durante una eternidad que aún no sabía llamarse eternidad, los primordiales dieron forma al todo An. El tiempo aprendió a avanzar, el espacio a contener, la luz a mostrar caminos, la oscuridad a guardar secretos, y el caos observaba, porque el caos no desapareció al crear, permaneció como residuo, como herida abierta en el origen. Con el paso de los ciclos, el caos comenzó a pensar. Pensar fue el segundo error. De ese pensamiento nació el trono del caos. No fue forjado ni construido, simplemente apareció en el centro de la existencia, en un punto donde el tiempo se doblaba y el espacio se negaba a continuar. El trono no gobernaba, revelaba. Quien se sentaba en él comprendía una verdad imposible de ignorar. Todo lo creado está condenado a repetirse. Todo lo repetido está condenado a agotarse. El trono mostró a los primordiales el destino final de todas las cosas en universos naciendo, creciendo, colapsando y volviendo a nacer en una rueda infinita de variaciones inútiles. La creación no avanzaba, giraba. La revelación dividió a los dioses por primera vez. Nexar, primordial del fin, fue el primero en aceptar la verdad del trono. La existencia es un error elegante, proclamó. Un eco que se repite porque nadie se atreve a callarlo. A su lado se alzó Morveth, la entropía viva, quien veía belleza en la disolución absoluta. Para ellos, destruir el ciclo no era maldad, sino misericordia. Pero otros se resistieron. Aion, el tiempo, tembló al comprender que sin ciclo, él dejaría de ser. Luxar defendió cada chispa creada, cada mundo que aún no había nacido. Mientras algo pueda elegir existir, dijo, la creación tiene sentido. Así nacieron las dos sendas. No eran bien ni mal, eran persistencia y anulación. El trono del caos quedó en silencio durante eras incontables. Nadie se atrevió a reclamarlo, porque sentarse en él no otorgaba poder, sino una carga insoportable en decidir si el todo merecía continuar. Sin embargo, el caos nunca duerme para siempre. En un ciclo tardío, cuando los mundos ya habían aprendido a nombrar a dioses menores y a rezar por razones equivocadas, el trono volvió a latir. Su llamado atravesó capas de realidad, despertando a los primordiales de su largo distanciamiento. Uno a uno sintieron el regreso de la pregunta original: ¿seguir o terminar? En los bordes del tiempo, Aion vio cómo futuros enteros se deshacían antes de nacer. En la luz más pura, Luxar percibió sombras que no provenían de Umbros. Incluso el espacio se contrajo, como si temiera lo que estaba por decidirse. Y en el centro de todo, el trono aguardaba. No exigía sangre, no ofrecía gloria, solo pedía una elección final. La guerra que se avecinaba no sería por reinos, ni por fe,
ni por poder. Sería una guerra contra el concepto mismo de continuidad, porque si el trono era reclamado, el caos dejaría de ser observador, se convertiría en juez. Y así, sin trompetas ni presagios, comenzó la guerra de los dioses primordiales, no con una batalla, sino con una idea que ya no podía ser olvidada. Capítulo 2. Los dioses antes del tiempo, antes de que el tiempo aprendiera a fluir en una sola dirección, los primordiales no conocían el pasado ni el futuro. Existían en un presente absoluto, donde cada decisión era eterna y ninguna consecuencia llegaba después. No había arrepentimiento, porque nada podía quedar atrás. En aquel estado, los dioses no gobernaban, sostenían. Aion no caminaba hacia adelante. Se desplegaba en todas direcciones a la vez. Como una marea inmóvil, cada latido suyo daba coherencia al todo, permitiendo que un instante no se confundiera con otro. Sin él, la existencia sería un grito interminable. Eón, el espacio, no tenía forma fija. Era un acuerdo silencioso entre distancia. No separaba, sino que evitaba que todo colapsara en un solo punto. Donde Aion permitía, él cuando. Eón concedía, él donde. Luxar no brillaba como un sol. Era comprensión. Su luz no iluminaba objetos sino verdad. Gracias a ella, lo creado podía reconocerse a sí mismo. Ver, era, existe. Umbros no era oscuridad hostil. Guardaba lo que no debía ser visto todavía, los secretos, las semillas, las posibilidades frágiles. Sin Umbros, toda revelación sería una condena. Había otros. Vorth, el sonido primordial, cuya vibración dio origen a la materia. Nal, la forma mutable, que permitió que lo eterno adoptara límites. Serith, la voluntad, nacida cuando por primera vez algo eligió ser distinto. No eran una corte, no había jerarquía, ninguno era rey, porque antes del trono no existía el concepto de dominio. Durante incontables ciclos sin nombre, los primordiales observaron cómo de su obra nacían entidades menores, dioses jóvenes ligados a mundos concretos, espíritus, titanes, arquitectos del detalle. Todos ellos ignoraban una verdad esencial. Ellos eran reemplazables. Los primordiales, no. Pero el despertar del trono del caos sembró una grieta imposible de sellar. Por primera vez, Aion experimentó algo parecido al miedo, no por sí mismo, sino por aquello que sostenía. Si el ciclo se rompía, el tiempo no moriría, nunca habría existido. El trono miente por exceso de verdad, dijo Luxar. Mostrar el final no implica que deba alcanzarse. Nexar respondió sin ira, sin desprecio. Negar el final no lo evita, solo prolonga el desgaste. Morvith observaba en silencio. Para ella cada creación era un grito de dolor que aún no sabía que lo era. La entropía no odiaba. Comprendía a Umbros, fue el primero en retirarse de la asamblea primordial, no tomó partido. Las sombras saben que toda elección proyecta consecuencias que la luz no puede anticipar. Desde aquel momento, los dioses dejaron de reunirse como antes. No hubo declaración de guerra, no hubo ruptura formal, solo una distancia creciente, una divergencia lenta pero inevitable. Los primordiales comenzaron a actuar por separado. Aion reforzó las líneas del tiempo, creando capas y ramificaciones, como si más complejidad pudiera resistir mejor al final. Luxar sembró mundos con conciencia, esperando que la experiencia otorgara sentido al ciclo. Eón expandió la realidad hasta límites nunca antes sostenidos, alejando el centro del trono Nexar y Morvith. En cambio, hicieron algo distinto. No destruyeron, esperaron, porque sabían que toda estructura, por compleja que sea, tarde o temprano revela su punto de quiebre. El caos no necesitaba ejércitos, solo paciencia. En los márgenes del todo, donde el tiempo se adelgaza y el espacio pierde coherencia, Nexar contempló el trono a la distancia.
No lo deseaba por poder, lo temía por responsabilidad. Alguien tendrá que sentarse, dijo, y cuando eso ocurra, el universo ya habrá elegido. Muy lejos de allí, en mundos aún sin nombre, comenzaban a nacer mitos. Las criaturas mortales levantaban la vista y atribuían sus miedos y esperanzas a dioses que no comprendían. Rezaban por continuidad, sin saber que la continuidad misma estaba en juicio. Los primordiales, dioses antes del tiempo, entendieron entonces una verdad amarga. La creación había avanzado demasiado como para ser ignorada, y el final se había acercado demasiado como para ser evitado. El trono del caos no llamaría dos veces. La próxima vez que los dioses se reunieran, ya no sería para crear, sería para decidir. Capítulo 3. El trono que no debía despertar nadie supo exactamente cuándo volvió a despertar el trono del caos, porque el despertar no ocurrió dentro del tiempo. Fue una alteración previa, una disonancia que hizo que Aion vacilara por primera vez desde su nacimiento. El tiempo no se detuvo. En ese instante imposible, donde el antes y el después dejaron de obedecer, el trono emitió su segunda llamada. No fue un sonido ni una luz, fue una certeza implantada en la esencia de los primordiales. El trono había dejado de observar, había comenzado a esperar. Se hallaba en el centro negado, un punto donde Eon jamás permitió que el espacio se afirmara del todo. Allí las distancias se plegaban sobre sí mismas, y cualquier intento de aproximación terminaba regresando al origen. El trono no protegía su acceso por fuerza, sino por paradoja. Umbros fue el primero en llegar. No caminó, no viajó. Simplemente dejó de estar en otro lugar. Las sombras siempre supieron deslizarse entre definiciones. Frente al trono, Umbros no vio una forma, sino una ausencia tallada en la realidad. Un asiento imposible, hecho de contradicciones superpuestas. Has despertado, susurró. Eso significa que el equilibrio ya no es suficiente. El trono no respondió. Nunca lo hacía. Su poder no residía en hablar, sino en reflejar. Umbros vio en su superficie ecos de futuros colapsados, universos enteros reducidos a silencio sin rastro. Y también vio lo contrario en ciclos infinitos de creación agotada, donde existir era repetir. Umbros se retiró sin juzgar. Luego llegó Luxar-Anel. La luz primordial se expandió al aproximarse, intentando revelar la verdad completa del trono. Pero por primera vez, la luz no fue suficiente. Algunas verdades no se iluminan, se soportan. Lushaj vio un mundo suplicando por continuar, conciencias naciendo solo para desaparecer sin propósito. Dioses menores luchando por causas que nunca comprenderían. Y aún así, vio belleza en fragilidad en elección. No eres necesario, dijo Luxar. La creación puede sostenerse sin tu juicio. El trono mostró entonces una única imagen. Un universo perfecto, eterno, sin cambio. Luxar apartó la mirada. Aion llegó después, desplegándose en miles de líneas temporales simultáneas. Cada una intentaba rodear el trono, anticiparlo, comprenderlo desde un antes distinto, pero todas convergían en el mismo punto. El trono estaba fuera de alcance del tiempo. Aion sintió algo nuevo. No miedo, irrelevancia. Si el trono decidía, el tiempo no avanzaría ni se detendría. Simplemente dejaría de ser una variable necesaria. Si te reclaman, dijo Aion, el flujo se romperá. Todo se convertirá en un instante muerto o en una repetición sin sentido. El trono mostró la rueda infinita de ciclos. Aion comprendió entonces que el caos no odiaba al tiempo. Lo consideraba insuficiente. Nexar fue el último en presentarse. No llevó consigo destrucción ni amenaza. Se aproximó con la calma de quien acepta una tarea que nadie desea. Frente al trono, Nexar no pidió respuestas, ya las conocía. Despertaste porque el ciclo se ha debilitado, dijo, porque incluso los que desean preservar han comenzado a dudar. El trono reflejó a Nexar multiplicado en incontables versiones, cada una sentándose
cada una eligiendo un final distinto. Algunos llevaban al vacío, otros al silencio eterno. Ninguno ofrecía redención. Morvith no apareció. Anella ya estaba allí, no frente al trono, sino dentro de su sombra. La entropía viva no necesitaba aproximarse. Era parte del proceso que el trono representaba. Donde otros veían juicio, ella veía consecuencia. El error no fue crear, dijo Morvith. El error fue insistir. Por primera vez desde su aparición, el trono respondió, no con palabras, sino con una presión que recorrió toda la existencia. Mundos lejanos se estremecieron. Dioses menores sintieron un peso inexplicable sobre su fe. Las criaturas mortales, sin saber por qué, comenzaron a soñar con finales. El trono no había sido reclamado, pero ya no estaba dormido. Aion comprendió la gravedad del momento. Mientras el trono permaneciera vacío, el universo seguiría oscilando, pero el despertar significaba que el margen de indecisión se agotaba. Si nadie se sienta, dijo Luxar, el caos decidirá solo. Umbros emergió de las sombras. ¿Y si alguien lo hace? Respondió, la guerra será inevitable, porque ningún primordial aceptaría la elección de otro. Así, sin coronación ni decreto, quedó sellado el destino. El trono del caos había despertado, y con ello, la neutralidad se volvió imposible. Los dioses antes del tiempo comprendieron que ya no bastaba con sostener la creación. Ahora debían defender su derecho a existir o aceptar su final, y en lo más profundo del caos, algo sonrió sin rostro. La primera traición ya había comenzado a gestarse. Capítulo 4. La primera traición. La traición no nació del odio, nació del miedo a elegir demasiado tarde. Cuando el trono del caos despertó, los primordiales comenzaron a sentir algo que jamás habían conocido en urgencia. El margen entre sostener el todo y perderlo se había estrechado hasta convertirse en una grieta invisible. Pero irreversible. No hubo consejo, no hubo advertencia, solo una decisión tomada en silencio. Fue Serith, la voluntad primordial, quien dio el primer paso fuera del equilibrio. Serith no era el más poderoso ni el más antiguo, pero poseía algo que los demás apenas comprendían: la capacidad de preferir. Donde otros veían necesidad o consecuencia, Serith veía intención, y en la intención veía peligro. Si nadie actúa, pensó, el trono actuará por nosotros. Serith no deseaba el final absoluto como Nexar, ni la preservación infinita de Luxar. Su temor era distinto, aunque la elección final quedara en manos de fuerzas que ya no entendían a la creación que habían iniciado. Así comenzó la traición, en los estratos donde el tiempo se adelgaza hasta volverse maleable. Serith alteró algo que nunca antes había sido tocado, la secuencia causal. No rompió el tiempo, lo desvió. Un solo evento fue desplazado. Un encuentro que debía ocurrir, ocurrió antes. En un mundo joven, aún sin nombre, un dios menor fue despertado con conocimiento que no le correspondía. Visiones del trono, del fin del ciclo, del juicio inminente. El dios enloqueció. Su miedo se propagó como una infección conceptual entre planos inferiores. El pánico fue la primera arma. Aion lo sintió de inmediato, no como una herida, sino como una disonancia. Un eco que no debía existir. El tiempo reconoció el error y siguió el rastro hasta su origen. Alguien ha actuado, dijo Aion, y no ha sido el caos. Luxar descendió su luz sobre los mundos afectados. Allí vio dioses jóvenes perdiendo fe en la continuidad, mortales soñando con el final antes de comprender la vida. La revelación prematura estaba quebrando el propósito. Esto no es consecuencia, afirmó Luxar, es intervención. Umbros guardó silencio. Las sombras ya habían visto esa posibilidad, pero no intervinieron. La traición siempre ocurre primero en la luz. Cuando enfrentaron a Serith, no hubo negación. El trono ha despertado,
dijo la voluntad. La indecisión ya no es neutral. Cada instante sin acción inclina la balanza hacia el caos. Has roto el pacto primordial, respondió Aion. Ninguno de nosotros debía alterar lo que aún no ha sido decidido. Sereth no se defendió. El pacto asumía que tendríamos tiempo. Ese fue el punto de quiebre, porque por primera vez los primordiales comprendieron que el tiempo ya no les pertenecía por completo. La traición se expandió sin necesidad de repetirse. Otros dioses comenzaron a actuar de forma aislada, algunos sellaron regiones enteras del espacio, otros aceleraron el nacimiento de razas conscientes, esperando que la experiencia acumulada otorgara un argumento contra el final. Incluso Nexar se movió, no para destruir, sino para preparar. En los márgenes del todo, Nexar comenzó a borrar vestigios de ciclos anteriores, eliminando restos que aún influían en la estructura actual. No, Queria Chaos quería un final limpio. Si el universo debe terminar, dijo Amorvid, que lo haga sin arrastrar errores antiguos. Amorvid asintió. La entropía no juzga la intención, solo acompaña el proceso. Pero fue la acción de Serith la que selló el destino colectivo. Aion comprendió que mientras existiera la voluntad libre entre los primordiales, el trono nunca permanecería neutral. Alguien siempre intentaría inclinar la decisión. Hemos cruzado el umbral, declaró. Ya no somos sostenedores, somos bandos. Luxar intentó resistirse a esa idea. Aún podemos detener esto, si reparamos el daño. No, interrumpió Umbros. La traición no se deshace, solo se supera o se paga. El caos, observaba, no intervino, porque la traición no lo favorecía ni lo perjudicaba directamente. Lo que le interesaba era otra cosa. A los primordiales ya no actuaban como un todo, se habían fragmentado en voluntades opuestas. Eso era suficiente. En los mundos inferiores la guerra aún no había comenzado, pero su sombra ya se proyectaba. Los dioses jóvenes empezaron a elegir lados sin comprenderlos. Las profecías surgieron, los cultos al final y a la eternidad florecieron al mismo tiempo. La creación había aprendido a temer. Y el miedo, una vez sembrado, nunca desaparece del todo. Aion miró el entramado del tiempo y vio algo que jamás había visto. Futuros donde los primordiales se enfrentaban directamente, donde la realidad se desgarraba no por accidente, sino por decisión consciente. Esta fue la primera traición, dijo, pero no será la última. Serith se apartó, sabiendo que ya no había retorno. Toda guerra comienza con alguien que decide antes que los demás. En el centro negado, el trono del caos permanecía inmóvil, pero ahora ya no esperaba en silencio. Esperaba resultado. La guerra sin cielo estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. La guerra sin cielo. La guerra no comenzó con un estallido. Comenzó cuando los cielos desaparecieron. No fueron destruidos, fueron retirados. Eón plegó las capas superiores del espacio, ocultando los planos donde antes residían los dioses menores. No por protección, sino para evitar que la guerra contaminara la estructura profunda de la realidad. Sin cielo, no hubo arriba ni abajo. Sin arriba, no hubo refugio. Los primeros enfrentamientos no se libraron con armas, sino con principios. Donde Aion reforzaba la continuidad, Nexar introducía finales locales. Mundos enteros se detenían en un último instante perfecto, congelados para siempre en su culminación. Luxar respondía sembrando conciencia en los restos, encendiendo memoria incluso en lo que estaba destinado a terminar. La luz se convirtió en resistencia. Morveth avanzaba detrás de cada acto, no como aliada ni enemiga, sino como consecuencia inevitable. Allí donde algo nacía con urgencia, ella aseguraba su desgaste. Donde algo era detenido, ella lo descomponía lentamente. Umbros eligió un rol distinto. Las sombras envolvieron regiones completas, creando zonas donde la guerra no podía ser observada del todo. No para ocultarla,
sino para impedir que se convirtiera en mito inmediato. Umbro sabía que las historias nacen más rápido que las verdades. En ausencia de cielos, los dioses jóvenes quedaron expuestos. Algunos fueron arrastrados a la guerra como herramientas, otros intentaron huir y se disolvieron en la marea de principios enfrentados. Nunca antes una divinidad menor había sentido lo que era ser irrelevante. Serith lideró a los indecisos, no prometía victoria ni final, prometía acción. Bajo su influencia, varios primordiales secundarios comenzaron a intervenir directamente en los mundos, alterando leyes locales para forzar resultados. El equilibrio dejó de ser una meta, ahora era un obstáculo. Aion intentó contener el caos resultante, pero cada corrección generaba nuevas fracturas. El tiempo ya no fluía como un río, se había convertido en una red tirante, a punto de romperse. «Esto no es guerra», dijo Luxarnes. «Desmantelamiento». Nexar no respondió de inmediato. Observaba cómo los enfrentamientos no llevaban al colapso total, sino a una proliferación de estados incompletos, universos que no terminaban ni continuaban del todo. «Por eso», dijo finalmente, «la guerra es necesaria para forzar una conclusión». La primera gran colisión ocurrió sin testigos mortales. Aion y Nexar se enfrentaron en un nudo temporal, donde millones de futuros convergían. Aion intentó expandirlos, ofrecer alternativas. Nexar los cerró uno por uno, aceptando cada final sin remordimiento. El impacto no destruyó el nudo, él lo agotó. Desde ese momento, ciertas posibilidades dejaron de existir para siempre. Luxar intervino tarde, iluminando los restos, otorgando sentido a lo que ya no podía ser salvado. La luz empezó a cansarse. Por primera vez, la claridad tuvo un costo. Morvid sonrió sin labios. La guerra sin cielo no tenía frentes ni banderas. Cada batalla era una alteración silenciosa, una ley cambiada, una constante anulada. La realidad comenzó a comportarse de forma errática. Mundos donde el tiempo fluía hacia atrás, regiones donde la luz revelaba mentiras, espacios que rechazaban toda forma. Los mortales lo llamaron cataclismos, los dioses menores lo llamaron castigo, los primordiales lo llamaron precio. Ambrose observó cómo incluso los suyos comenzaban a perderse en la sombra que proyectaban. Cuando todo se oculta, nada puede ser protegido del todo. Sin cielo, susurró, la guerra ya no puede terminar, porque no había un lugar al que regresar. En el centro negado, el trono del caos absorbía cada alteración, cada final local, cada nacimiento forzado. No intervenían, aprendían cada acción, lo acercaba a una decisión informada. Y entonces ocurrió algo que ninguno había previsto. Un mundo menor, insignificante en la escala primordial, sobrevivió a una colisión directa de principios, no por intervención divina, sino por adaptación espontánea. Sus criaturas cambiaron, aceptaron la inestabilidad y continuaron existiendo sin comprender por qué en Luxar lo vio y dudó. Si incluso lo pequeño podía adaptarse, ¿era realmente necesario un juicio final? Nexar también lo vio, y por primera vez, el fin no estuvo completamente seguro. La guerra sin cielo continuó, pero ya no avanzaba hacia una conclusión clara. Avanzaba hacia algo peor. El silencio de la creación comenzaba a formarse. Capítulo 6. El silencio de la creación. El silencio no llegó de golpe. Se filtró primero. Desaparecieron los ecos. Luego, las respuestas. Finalmente, incluso las preguntas comenzaron a desvanecerse. La guerra sin cielo había saturado la realidad hasta el punto en que crear algo nuevo dejó de tener sentido. Aion fue el primero en notarlo. El tiempo seguía fluyendo, pero ya no generaba posibilidades. Cada instante nacía agotado, sin bifurcaciones, sin promesas. El futuro ya no se abría, solo se extendía. La creación ha dejado de escuchar,
dijo Aion. Ya no responde a nuestros actos. Luxar intentó iluminar nuevos comienzos, pero su luz atravesaba regiones enteras sin despertar conciencia. Mundos nacían sin mitos, sin preguntas, sin esperanza. Existían, pero no deseaban existir. Ese fue el verdadero silencio. No la ausencia de sonido, sino la ausencia de intención. Umbro sintió como las sombras se volvían densas, inmóviles. Antes ocultaban lo frágil, ahora solo guardaban lo vacío. La sombra había perdido su función. Cuando nada espera ser revelado, murmuró. Incluso el secreto muere. Morveth avanzó por esos espacios callados y encontró algo inesperado. La entropía se había ralentizado, no porque hubiera equilibrio, sino porque ya no había impulso. Nada luchaba contra nada. Todo se desgastaba al mismo ritmo, sin resistencia. Este no es el final, dijo es algo peor. Nexar comprendió al instante. El silencio de la creación no era destrucción, era estancamiento eterno. Un estado donde el ciclo no terminaba ni avanzaba, donde el trono del caos perdía incluso su razón de ser. Si esto continúa, dijo Nexar, el juicio será irrelevante. No quedará nada que juzgar. Serith observaba en silencio, por primera vez sin acción. La voluntad había empujado demasiado lejos. Cuando todo es forzado, incluso la elección se agota. Los dioses menores comenzaron a desaparecer, no por muerte, sino por olvido. Nadie los recordaba, a nadie los invocaba. Su existencia se diluía sin conflicto, sin tragedia. Los mortales seguían viviendo, pero sus historias eran planas, repetitivas. No soñaban con futuros distintos. No temían al fin, porque no podían imaginarlo. Aion sintió el peligro real. Si el silencio se consolida, dijo, el tiempo se convertirá en una cinta cerrada. Nada cambiará jamás, pero nada terminará tampoco. Luxar, debilitado, reunió el resto de su luz y la concentró en un único punto, no para crear un mundo, sino para provocar una pregunta, un destello que despertara duda, curiosidad, conflicto incluso. La luz cayó sobre una región muerta y por un instante nada ocurrió. Luego una sola conciencia se alzó, frágil, confundida, pero viva. Esa chispa rompió el silencio como un cristal. Morvith retrocedió. La entropía había sido desafiada, no por orden ni por destrucción, sino por significado. Umbros envolvió la chispa, protegiéndola del exceso de luz. Demasiada verdad la destruiría, advirtió. Nexar observó la escena con atención renovada. Si una sola voluntad podía reactivar el flujo, entonces el final no era inevitable. Pero eso significaba algo aún más peligroso. Si el silencio puede romperse, dijo, la guerra volverá con más fuerza. Aion lo comprendió. El silencio de la creación no era una solución. Era una pausa antes del colapso total. El trono del caos, privado de estímulos, comenzaba a absorber incluso esa quietud. En el centro negado, el trono reaccionó no con un llamado, no con una visión con hambre. El caos ya no quería observar ciclos desgastados ni estancamientos infinitos. Quería una decisión clara. Y si los primordiales no podían proporcionarla, el trono la extraería de ellos. Uno de los eternos tendría que caer, y su caída rompería el silencio para siempre. Capítulo 7. La caída de los eternos. La caída no fue un castigo, fue una consecuencia. Cuando el silencio de la creación comenzó a resquebrajarse, los primordiales sintieron como el trono del caos alteraba su naturaleza. Ya no se limitaba a reflejar decisiones. Exigía pago, no todos caerían, pero uno tendría que hacerlo. Aion fue el primero en comprender qué significaba caer para un eterno. No era muerte, ni desaparición, era algo peor. Perder la condición de principio, dejar de ser una ley para convertirse en un evento. El trono busca rompernos, dijo, convertirnos en ejemplos. Luxar, debilitado por su último acto de luz,
Sabía que estaba más expuesto que los demás. La creación todavía respondía a él, aunque con dificultad. Cada chispa de sentido nacía de su desgaste. Si uno de nosotros debe caer, dijo, que sea quien aún pueda ser recordado. Umbros negó lentamente. Ser recordado es otra forma de permanecer. El trono no aceptará medias caídas. Morvid observaba en silencio. La entropía no temía la caída. Para ella, todo cae eventualmente. Pero incluso ella comprendía que la caída de un primordial alteraría la estructura de todo lo existente. Nexar se acercó al centro negado. El fin siempre ha sido mi dominio, dijo. Si alguien debe encarnar la pérdida, debería ser yo. El trono respondió mostrando un futuro inmediato en un universo terminado con precisión absoluta, sin restos, sin eco, sin posibilidad de renacimiento perfecto ni inmóvil. Vacío. Nexar apartó la mirada. Ese final no deja testigos ni sin testigos. El juicio carecía de sentido. El trono no eligió a Nexar en Serith. Sintió entonces la presión volverse personal. La voluntad había alterado demasiado. Había forzado decisiones, acelerado conflictos, empujado a la guerra sin cielo. Si alguien había inclinado la balanza hacia el juicio, había sido él. Lo aceptaré, dijo. Mi caída devolverá la neutralidad. Pero el trono mostró otra visión en voluntades fragmentadas, decisiones sin coherencia, mundos donde elegir ya no significaba nada. Sin voluntad, la creación se volvería automática, vacía de intención. Sereth retrocedió en la elección, se estrechaba. Luxar avanzó sin anunciarlo. Yo no sostengo leyes, dijo. Sostengo significado. Y el significado puede morir sin que el todo colapse. Aion sintió el impacto de esa afirmación. Sin luz, el tiempo seguiría en el espacio también. La entropía continuaría su obra. El universo existiría, pero no sabría por qué. No, dijo Aion. Sin ti, el silencio volverá. Luxar sonrió por primera vez desde el despertar del trono. Entonces, mi caída no será silencio. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Luxar se ofreció al trono. No se sentó. Se disolvió en su superficie. La luz primordial no gritó. Se expandió en una última revelación que atravesó toda la existencia. Cada ser, mortal o divino, vio por un instante el significado de su propia existencia. No un propósito universal, sino uno íntimo y personal, al suficiente. Luego la luz se apagó. Luxar no murió, se convirtió en historia. La luz dejó de ser un principio absoluto. Desde ese momento, la claridad tendría un costo. Revelar algo implicaría perder otra cosa. Ver ya no sería gratuito. Aion sintió el tiempo reajustarse. El futuro volvió a bifurcarse, pero con límites. Eon notó cómo el espacio aceptaba zonas de penumbra permanente. Umbro se volvió más profundo, más necesario que nunca. Morvid inclinó la cabeza. Un sacrificio real, dijo. An irreversible. El trono del caos se calmó. Había recibido su precio, pero toda caída genera ondas. La ausencia de Luxar abrió grietas donde la sombra y el fin podrían expandirse sin resistencia directa. Los dioses menores comenzaron a desaparecer más rápido. Los mundos, ahora conscientes de su fragilidad, ardían con mayor intensidad. La guerra no había terminado, había cambiado de forma. Y en lo profundo del caos, el trono comprendió algo nuevo. A los primordiales estaban dispuestos a sacrificarse. Eso lo acercaba peligrosamente a una decisión final. Capítulo 8. El grito del vacío tras la caída de Luxar. El universo no quedó a oscuras, aunque quedó expuesto. Sin la luz primordial como principio absoluto, la claridad se volvió fragmentaria, dependiente, frágil. Cada revelación exigía un precio, y cada verdad dejaba una herida donde antes había certeza. Fue entonces cuando el vacío comenzó a hablar. No ir a la nada. La nada no necesita voz.
El vacío era lo que quedaba cuando el significado se retiraba. Una resonancia inversa, un espacio conceptual donde incluso el caos dudaba en afirmarse. Antes había sido contenido por la tensión entre luz y sombra, ahora se expandía. Ion sintió el primer grito como una discontinuidad, un tramo de tiempo donde nada ocurrió. Ni siquiera el paso del instante, un hueco que no podía ser narrado. Esto no es entropía, dijo Anés negación. Morvitz se detuvo al borde de aquel hueco. La entropía no podía desgastar lo que no existía del todo. El vacío no se consumía, sustraían. Umbros percibió el peligro antes que nadie. Las sombras no podían asentarse en el vacío, no había secreto, porque no había nada que ocultar. La sombra, privada de su función, retrocedió. El vacío no quiere destruir, advirtió, quiere que nada importe. El primer grito se manifestó en los mundos. Criaturas conscientes comenzaron a perder la capacidad de otorgar valor. No sufrían, no temían, simplemente dejaban de importarles las consecuencias. Civilizaciones enteras colapsaron sin guerras ni catástrofes, disolviéndose en apatía perfecta. Sereth cayó de rodillas ante esa visión. Esto es culpa mía, dijo. Al forzar la elección, he roto el deseo mismo de elegir. Nexar observaba con una inquietud que nunca antes había sentido. El fin necesitaba testigos, necesitaba cierre. El vacío ofrecía algo peor, una desaparición sin significado, sin final. Si el vacío se impone, dijo, incluso el final dejará de existir. El trono del caos reaccionó. Por primera vez desde su despertar, emitió algo parecido a una advertencia. No una orden, sino una presión selectiva. El vacío no formaba parte del ciclo. Era un residuo del origen, una consecuencia no prevista de la fractura inicial. El caos no lo había creado, lo había dejado escapar. Ion comprendió entonces la verdad más peligrosa. El trono no juzga entre existencia y destrucción, dijo. Juzga entre sentido y ausencia total. El vacío no podía sentarse en el trono. No elegían, anulaban sí. El vacío continuaba expandiéndose. La guerra perdería toda relevancia. No habría decisión final, solo evaporación conceptual. Umbros propuso lo impensable. Hay que darle forma. Dar forma al vacío era una herejía primordial, pero sin forma no podía ser contenido. Sin contención no podía ser enfrentado. Eón plegó regiones del espacio para crear límites artificiales. Ion ancló segmentos de tiempo para impedir la expansión instantánea. Morvith permitió que la entropía fluyera dentro del vacío, dándole desgaste, convirtiéndolo en algo que podía terminar. El vacío gritó de nuevo. Este segundo grito fue más fuerte, no porque resistiera, sino porque recordó lo que había perdido. La forma le otorgó memoria, y la memoria, dolor. Los mundos cercanos se incendiaron en crisis existenciales. Mortales y dioses menores comenzaron a preguntarse, no por el fin, sino por la razón de continuar. La duda se volvió contagiosa. Nexar vio la oportunidad. Si el vacío puede sentir pérdida, dijo, puede aceptar un final. Pero Ion se interpuso. Un final impuesto no es elección, es rendición. El trono del caos observaba en silencio tenso. La balanza se había desplazado. Ya no se trataba solo de ciclos. El conflicto había alcanzado el núcleo del significado mismo. El vacío, ahora contenido, comenzó a contraerse. YNCU Centro surgió algo imposible. Una voz no antigua, no primordial, una voz nacida del desgaste, de la ausencia de Luxar, del sacrificio y la guerra. Una conciencia que no era Dios ni mortal, sino consecuencia acumulada. Si nada importa, dijo la voz, entonces todo es igual. Y si todo es igual, continuó, elegir no duele. Los primordiales comprendieron con horror. El vacío estaba aprendiendo a elegir.
y eso lo convertía en candidato. El trono del caos vibró. Nunca había contemplado una opción así. La guerra ya no era solo entre dioses. Ahora, competía contra el olvido consciente. Capítulo 9. Los mundos en llamas. Cuando el vacío aprendió a elegir, los mundos comenzaron a arder. No en fuego, ni en luz, ni en oscuridad. Ardían en significado extremo. Cada acto, cada decisión, cada vida se volvió absoluta, incapaz de coexistir con su opuesto. La realidad ya no toleraba la ambigüedad. Aion lo vio como una aceleración brutal. El tiempo dejó de ramificarse suavemente y empezó a colapsar en líneas rígidas. Cada futuro exigía ser el único. El vacío no destruye, dijo Aion en Obliga Morbet. Avanzó entre mundos consumidos por su propia intensidad. La entropía se volvió violenta, no por exceso, sino por concentración. Todo se desgastaba más rápido porque todo importaba demasiado. Umbros observó cómo las sombras se volvían densas y agresivas. Los secretos ya no protegían, se transformaban en armas. La ocultación se volvió manipulación. Cuando nada importa, nada duele, dijo Umbros. Pero cuando todo importa, todo quema. Seraph, consumido por la culpa, descendió directamente a los mundos. Allí vio civilizaciones enteras, divididas por decisiones irreconciliables. No luchaban por poder, sino por interpretaciones del sentido de existir. Cada mundo se convirtió en un juicio en miniatura. Algunos eligieron resistir el final a cualquier costo, sacrificando libertad y cambio por estabilidad absoluta. Otros abrazaron la anulación, buscando un fin definitivo que los liberara de la tensión constante. Nexar caminó entre ambos extremos con atención peligrosa. Por primera vez, el fin se multiplicaba, no como conclusión, sino como opción recurrente. Demasiados finales, murmuró. El vacío observaba desde su contención, aprendiendo de cada mundo en llamas. Cada elección extrema lo fortalecía, no porque favoreciera un bando, sino porque reducía la complejidad. El trono del caos reaccionó con inquietud. La elección del vacío no era una elección primordial, era una simplificación absoluta. Si el vacío alcanzaba el trono, la decisión no sería entre existir o terminar, sino entre todo o nada, sin matices. Luxar ya no estaba para equilibrar. Su ausencia se hizo insoportable. Aion sintió cómo el tiempo comenzaba a fallar bajo la presión de decisiones absolutas. Algunos futuros se imponían a otros, borrándolos retroactivamente. La historia empezaba a reescribirse a sí misma. Eón plegó mundos enteros para evitar que el colapso se propagara, creando islas de realidad en guerra constante consigo mismas. Los dioses menores, incapaces de soportar tal intensidad, se desintegraban en mitos contradictorios. Umbros propuso un acto desesperado. Debemos permitir que algunos mundos se destruyan por completo. Aion comprendió, para que otros puedan aprender. Morbet aceptó sin conflicto. La entropía siempre ha sido maestra paciente. Seraph ejecutó la orden. Por primera vez, desde el inicio de la guerra, los primordiales dejaron de intervenir en ciertos mundos. No los protegieron, no los juzgaron. Los dejaron elegir hasta el final. Los mundos en llamas se extinguieron uno a uno, no con explosiones, sino con resoluciones totales. Algunas realidades se congelaron en estabilidad eterna, otras se consumieron en anulación completa. El vacío gritó de satisfacción, pero ese grito tuvo un efecto inesperado. Al observar los finales absolutos, algunos mundos supervivientes comenzaron a rechazar la pureza. Eligieron la contradicción, la ambiguidad, la continuidad imperfecta, no porque fuera segura, sino porque permitía cambiar de opinión. Aion sintió una bifurcación genuina. Están eligiendo sin imponerse, dijo. Eso es nuevo. Nexar observó esos mundos con atención renovada. Un final elegido sin absolutismo no era vacío ni destrucción, era conclusión abierta. El trono del caos vibró con interés. Por primera vez, desde su despertar,
Surgió una tercera posibilidad: no terminar todo, no continuar todo, sino permitir que cada existencia decidiera su propia duración. El vacío percibió el peligro. Si esa idea se consolidaba, su simplificación perdería fuerza. No podía permitirlo. Las llamas se intensificaron. La guerra alcanzó su punto más alto, y en el centro negado, el trono comenzó a inclinarse. El juicio del origen estaba próximo. Capítulo 10. El juicio del origen. El juicio no fue convocado. Ocurrió cuando el trono del caos dejó de esperar. En el centro negado, el punto donde el tiempo dudaba y el espacio se negaba a sostenerse, el trono se afirmó. Por primera vez desde su nacimiento, aceptó una forma definida, no sólida, no visible, sino inevitable. Aion sintió como todos los futuros convergían. No colapsaban, se alineaban. Cada posibilidad buscaba ser evaluada, no como evento, sino como intención. El origen está observando, dijo, no el comienzo, sino la razón de comenzar. Los primordiales fueron llamados no por fuerza, sino por resonancia. Allí donde se encontraban, sus esencias comenzaron a gravitar hacia el centro negado. Resistirse era posible, pero inútil. El juicio no requería presencia física, requería implicación. El vacío fue el primero en manifestarse. Ya no era una ausencia informe, tenía contorno, memoria y voz. Su elección había madurado. La existencia es una carga, declaró. Elegir cansa, dudar hiere. Yo ofrezco descanso. Morveth observó con atención. El descanso eterno es solo desgaste sin fricción, dijo. Ni siquiera yo puedo trabajar ahí. El vacío no respondió. No necesitaba convencer. Su propuesta era simple: eliminar la necesidad de significado. Nexar habló después. El fin no es descanso, dijo. Es cierre sin cierre. Todo se pudre. Yo ofrezco conclusión. El trono reflejó ambos argumentos sin inclinación visible. No juzgaba aún. Estaba escuchando. Umbro se manifestó desde las sombras superpuestas al centro negado. El secreto sostiene tanto como la verdad, dijo. Sin lo no dicho, ninguna elección es libre. Pero incluso Umbro sabía que su rol era incompleto. La sombra no podía decidir por él todo. Anaion avanzó. El tiempo no es un error, afirmó. Es la posibilidad de corregir, de cambiar sin borrar lo anterior. El trono mostró entonces incontables ciclos, donde la corrección solo prolongaba el sufrimiento. Aion no negó esa visión. Y aún así, algunos cambios valieron la pena. Serith habló con voz quebrada. La voluntad fue el origen de la traición, admitió, pero también es la única defensa contra el vacío sin elegir. Todo se vuelve irrelevante. El trono comenzó a vibrar con mayor intensidad. El juicio había alcanzado su punto crítico. Faltaba una voz, no la de Luxar, la de aquellos que no estaban destinados a hablar. Desde los mundos supervivientes, aquellos que habían rechazado la pureza absoluta, surgió una resonancia débil, pero persistente. No era un grito ni una plegaria, era una acumulación de elecciones imperfectas, vidas que aceptaban terminar sin imponer su final a otros, civilizaciones que caían y eran recordadas, seres que elegían continuar aún sabiendo que no habría redención total. El trono del caos se detuvo por primera vez. Algo no provenía del origen ni de los primordiales, provenía de lo creado. El vacío reaccionó con violencia. Eso es ruido, protestó. Excepción. Estadística. Pero Nexar negó lentamente. No, es testimonio. El juicio del origen no evaluaba perfección. Evaluaba merecimiento de continuidad. El trono mostró una última visión. No un universo eterno, ni un vacío absoluto, sino una estructura donde cada mundo tendría el derecho de terminar por sí mismo,
sin imposición universal, sin juicio único. Un caos distribuido. Naion comprendió el precio al instante. Eso romperá el trono en Umbros. Asintió, y con él, la autoridad final. A Morvith aceptó. La entropía siempre fue local, nunca absoluta. El vacío gritó al comprenderlo. Si no había decisión total, su simplificación perdía sentido. No podía dominar un sistema donde cada existencia decidía su propio final. No lo permitiré, dijo. Pero el trono ya había escuchado suficiente. El juicio del origen concluyó sin veredicto único. Y esa fue la decisión. El trono del caos comenzó a fracturarse. No en pedazos, sino en principios distribuidos. Cada mundo heredaría una fracción de la elección original. La autoridad absoluta se disolvía, pero alguien tendría que pagar el último precio, porque nada se rompe sin sacrificio final. Capítulo 11. El último sacrificio. El sacrificio no fue elegido al azar, fue reconocido. Cuando el trono del caos comenzó a fracturarse en principios dispersos, la realidad entera se tensó como una cuerda a punto de romperse. La autoridad absoluta se disolvía, pero el proceso exigía un ancla. Algo debía absorber la transición entre el juicio único y la multiplicidad de finales. Aion lo comprendió primero. Si cada mundo hereda la elección, dijo, el tiempo ya no puede sostenerse como flujo universal. Necesita un límite. Eon sintió como el espacio se ondulaba, incapaz de contener una libertad distribuida, sin colapsar en infinitas divergencias. Umbros percibió sombras desgarrándose por exceso de posibilidades. Incluso Morvith notó que la entropía perdía coherencia sin una referencia común. Nexar avanzó hacia el centro negado. Un final debe existir, dijo. Aunque no sea para todos. El vacío, debilitado por la fractura del trono, intentó expandirse una última vez. No buscaba dominar, buscaba ser necesario, pero su grito se ahogó en la dispersión de principios. Ya no había un centro que pudiera reclamar. Serith se detuvo frente a Nexar. Si tú te conviertes en el ancla, dijo, todo terminará demasiado bien. El cierre será tentador, demasiado limpio. Nexar no respondió de inmediato. Miró los fragmentos del trono ahora incrustándose en mundos, otorgándoles derecho a concluir sin pedir permiso. Al todo envió finales humildes, imperfectos, suficientes. Entonces, no seré yo, admitió. Aion dio un paso adelante, y por primera vez desde el origen, el tiempo se ralentizó por voluntad propia. Yo sostuve el flujo, dijo. Puedo sostener también el límite. Luxar no estaba para oponerse, pero su ausencia habló por él. Si te conviertes en límite, advirtió Umbros, el tiempo dejará de ser infinito. Aion asintió, debe hacerlo. Morvith inclinó la cabeza. El desgaste necesita bordes. Sin ellos, todo se diluye sin aprender. El sacrificio no sería una muerte, sería una reconfiguración. Aion se extendió sobre los fragmentos del trono, no para sentarse, sino para cerrarlos. El tiempo dejó de fluir como principio absoluto y se convirtió en una condición local. Cada mundo recibió su propio ritmo, su propia duración, su propio final posible. El impacto fue silencioso, el vacío colapsó sobre sí mismo. Privado de un flujo universal que pudiera negar, se convirtió en un margen, en una posibilidad remota, ya no en una amenaza central. Los primordiales sintieron el cambio. Eon aceptó límites reales. Umbros recuperó su función, protegiendo lo frágil del exceso de revelación. Morvith volvió a trabajar con paciencia, ahora guiada por ciclos finitos. Serith, aliviado, sintió que la voluntad volvía a tener sentido. Aion cayó, no al vacío, ni a la nada, sino a la duración. Se convirtió en el último marco no. Gobernaría el tiempo, lo permitiría. Cada mundo ahora podía terminar, y también podía continuar. El trono del caos dejó de existir como entidad. Su legado se dispersó en decisiones locales, irrepetibles, no comparables entre sí.
Anexar observó el resultado con respeto nuevo. Este es un final que no impone finales. Aion, ya no principio sino condición, respondió con la última claridad que le quedaba. Entonces, la existencia puede atreverse a empezar otra vez. El universo no celebró, no hubo redención, tan solo continuidad elegida, y eso fue suficiente. Capítulo 12. El caos eterno. El caos no desapareció. Nunca lo veis. Cuando el trono dejó de existir y el tiempo se convirtió en condición, no en ley, el universo no encontró descanso, encontró libertad, y con ella una inestabilidad permanente. El caos ya no observaba desde un centro, se había diseminado en cada elección posible. Eso fue su forma final. Los mundos despertaron sin un destino común. Algunos continuaron por eras breves y luminosas. Otros se extinguieron con dignidad silenciosa. Muchos oscilaron, cayendo y levantándose, aprendiendo a aceptar finales parciales sin exigir conclusiones absolutas. No hubo Patron, y por primera vez, eso no fue un error. Eon sostuvo espacios finitos, cada uno con fronteras reales. El infinito dejó de ser una promesa universal, y se convirtió en una excepción rara, frágil, costosa. Umbros tejió sombras cuidadosas, protegiendo historias incompletas, secretos que no necesitaban resolverse. Morvith caminó entre los restos y los nacimientos con paciencia renovada. La entropía volvió a ser maestra, no verdugo. Cada desgaste enseñaba algo distinto. Cada ruina tenía sentido solo para quien la habitaba. Serit observó la nueva realidad con humildad. La voluntad ya no era una chispa peligrosa que inclinaba el todo. Era una herramienta local, imperfecta, capaz de errar sin condenar al universo entero. Nexar, el fin, encontró por fin su lugar, no como conclusión total, sino como cierre oportuno. Aprendió a esperar, a permitir que los finales llegaran cuando fueran necesarios, no cuando fueran absolutos. Algunos mundos lo recibieron con gratitud, otros lo retrasaron hasta agotarse, y eso también estaba bien. Aion no volvió a hablar. Convertido en el último marco, el tiempo dejó de tener voz. No opinaba, no advertía, permitía. En cada mundo, el fluir era distinto. En algunos, el pasado pesaba. En otros, el futuro era una carga. En muchos, ambos coexistían sin resolverse. La creación ya no avanzaba hacia un propósito único. Avanzaba hacia sí misma. El vacío persistió como posibilidad extrema, no como amenaza central, sino como opción límite. Algunos mundos, agotados de elegir, se entregaron a él voluntariamente. No fueron castigados, no fueron salvados, simplemente dejaron de importar fuera de sí mismos. El caos aceptó esa elección como válida, porque el caos eterno no es destrucción ni creación. Es la coexistencia permanente de contradicciones. En algunos rincones del todo surgieron seres que intuyeron la verdad del origen. No adoraron a los primordiales. No buscaron el trono perdido. Comprendieron algo más simple y más difícil. No hay decisión correcta para todos, solo decisiones suficientes para cada existencia. Y en ese entendimiento, el universo encontró una estabilidad nueva, no basada en orden ni en final, sino en tolerancia al cambio. El caos permaneció, no como rey, no como, sino como condición inevitable de toda libertad. La guerra había terminado, no porque alguien venciera, sino porque nadie volvió a reclamar el derecho de decidir por el todo. Y así, sin promesas eternas ni finales definitivos, la existencia continuó, no perfecta, no justa, pero auténtica. Fin del ciclo. Epílogo. El eco que permanece mucho después de que el último primordial dejara de ser un principio absoluto. Alguien recordó: no Fuan Dios no fue un sabio, ni siquiera fue una criatura destinada a ser recordada. Fue una conciencia menor, nacida en un mundo que había elegido continuar sin prometerse eternidad. Vivía poco, dudaba mucho y no comprendía el origen del universo, pero sentía de vez en cuando una vibración leve,
como si algo antiguo respirara detrás de cada decisión. Ese eco era el caos, no el caos del trono, ni el del juicio, ni el de la guerra. Era un residuo suave, integrado en la libertad misma. Cada vez que esa conciencia dudaba entre continuar o terminar, el eco aparecía, no empujaba, no aconsejaba, permitía. En otros mundos, muy lejos, algunos registraron fragmentos imposibles, historias que hablaban de una luz que se sacrificó, de un tiempo que dejó de mandar, de un fin que aprendió a esperar. Nadie pudo probar su veracidad. Tampoco fue necesario. Los mitos ya no servían para explicar el todo, servían para acompañar la existencia. Umbros, aún presente en los intersticios, guardó esos relatos sin ordenarlos. No debían formar una verdad coherente. Su valor residía en ser incompletos. Morvith pasó junto a ruinas antiguas y nacimientos recientes sin diferenciarlos. El desgaste y el comienzo ya no eran opuestos. Eran etapas aceptadas. Nexar cerró su obra una última vez. En un mundo cansado, no few tumido, few recipe. El final llegó sin dramatismo, como una exhalación tranquila. Y en el tejido invisible que unía todos los tiempos locales, el último marco permaneció. Aion ya no pensaba, pero su presencia se sentía cuando algo terminaba sin violencia y algo nuevo comenzaba sin obligación. El caos eterno observó todo esto sin centro, sin forma, sin deseo de reinar. Había aprendido su lección final. La libertad no necesita un trono. La existencia no necesita permiso. Mientras alguien, en algún lugar, pudiera elegir continuar, aún sabiendo que terminaría, el universo no requeriría más juicios, solo ecos. Y los ecos, a diferencia de los mandatos, nunca imponen silencio en fin.